Cada semana, en La Migra, Ana Andón y Verónica Covarrubias platicaremos de esos temas que nos interesan a todos los migrantes. Acompáñanos a través de La Migra Podcast. Bienvenidos a la edición número 6 de La Migra Podcast. Hacer amigos en un país extranjero puede ser una labor compleja, sobre todo si desconoces los códigos a través de los cuales se relacionan las personas para socializar y si no hablas la misma lengua que ellos. En esta emisión, te vamos a dar algunos tips para que logres empezar a hacer amistades en tu nuevo país de residencia. ¿Sientes que la soledad te va a volver loco? ¿No encuentras amigos en tu nuevo país con la misma facilidad que lo hacías en tu país de origen? ¿Desconoces los códigos sociales para ser amigos en el país en el que vives actualmente? Nosotras somos Verónica Covarrubias y Ana Andón. Quédate con nosotras. La Migra Podcast. Así es, tener amigos en un nuevo país no es una tarea sencilla, sobre todo cuando llegas a un lugar en el que desconoces la lengua, desconoces cómo se relacionan las personas, porque en cada lugar la manera en que las personas conviven, estas reglas de cortesía, pueden ser diferentes. En tu caso, Ana, ¿qué tan rápido, qué tan fácil ha sido encontrar amigos en Francia? Ha sido difícil, pero la verdad es que a pesar de tener esta parte de estar casada con un autóctono, no es fácil integrarse, porque cuando uno llega, pues vienes con todo tu bagaje cultural, con todas tus normas, con tus códigos culturales de tu país, vienes deseoso de integrarte, de conocer, vienes todo ilusionado, pero vienes cargado de todo eso que tú conocías en tu país, bueno, al llegar a los nuevos países. Y uno comienza a interactuar con las personas como si estuviéramos en nuestro país bajo nuestros propios códigos culturales, y eso es lo que va creando pues mucha interferencia de pronto con los demás y son malos entendidos los que parecen entender. ¿Cómo ves? Efectivamente, yo te cuento una anécdota. Antes, mucho antes de llegar a vivir aquí a Francia, yo me fui a trabajar a la Riviera Maya en un hotel alemán. El 80% de los trabajadores de este hotel era un club, eran alemanes. Y entonces, en los pasillos, pues yo veía a los alemanes, yo no hablaba alemán. Cuando tú pasabas cerca de ellos, te guiñaban el ojo y para mí eso era como, ¿qué quiere? ¿O qué le pasa? ¿Por qué me guiña el ojo? Y resulta que así es para ellos una manera de decir, hola, buenos días. Pero de momento para mí eso fue un choque. Y aquí en Francia, yo creo que las personas, sobre todo en París, que es donde nosotras nos movemos, suelen ser un poco más frías de lo que estamos acostumbrados en los países de América Latina para con los vecinos, con la gente que no conocemos. Entonces, esto de sonreírle a alguien en el metro, por ejemplo, es algo que no existe. Sencillamente no se da con la misma naturalidad. Así es, no se da con la misma naturalidad. No es que no tengan un sentido del humor. Sí tienen sentido del humor, es muy diferente, aunque pareciera que también es muy sarcástico y nosotros, muy irónico. Sarcástico, irónico, y nosotros también, y también utilizan mucho ese juego de palabras, pero es como si lo tuvieran que estudiar mucho, y nosotros no, nosotros somos mucho más naturales, mucho más espontáneos. Sí, y aquí no, aquí como que utilizan demasiado el pensamiento, la racionalización para hacerlo lo más educadamente posible, pero eso no quita que te estén mentando la madre, ¿no? Y fíjate, hay también en el ámbito laboral, yo lo que pude observar cuando trabajaba en la educación pública es que hay personas muy amables y hay mucha camaradería, pero no sale del ambiente de trabajo. Sales de ese contexto y ya no los conoces en la calle. A lo mejor sí hay un hola, ¿qué tal? Hasta luego, pero al menos en mi experiencia en México, por ejemplo, yo es así como he conocido a muchos de mis amigos en el ámbito laboral, porque después de estas reuniones en las que compartíamos muchas cosas muy personales de nuestro trabajo, de nuestro quehacer cotidiano, pues tomábamos mucha confianza y ya de ahí pues la conversación continuaba en otro lado. Pero aquí
no me ha pasado eso. Nosotros tenemos ciertos valores. Tenemos la familia, los amigos, el trabajo y pues bueno, de ahí para abajo. Aquí pareciera que es como si fusionaran la familia con los amigos. Pareciera que no hay una diferencia. Entonces, el hecho de que sean abiertos para recibirte, para que realmente se dé una amistad profunda, es muy difícil que pueda uno acceder. Es por eso que la mayoría de los extranjeros pues hace amigos extranjeros o connacionales. La otra parte que había yo también platicado con otra de las chicas que es maestra de francés, es esta parte que ella descubrió y por lo que se hizo maestra de francés fue precisamente porque para su integración el idioma, pero el idioma coloquial, no el idioma que te enseñan en las escuelas con toda la gramática perfecta y con escribirlo súper bien y todo esto, sino realmente ella enseña esta parte del idioma, pero en este sentido más coloquial, y fue precisamente lo que hizo que ella se lanzara a hacer este proyecto. Fue que esta parte de cuando nos faltan al respeto o cuando intentan pues hacernos algún acto de agresión verbal porque piensan que no sabemos defendernos o que no los vamos a entender. Como te decía hace rato, son como que muy elaborados sus respuestas a nivel cognitivo, son como muy elaboradas, pero finalmente la ofensa la hacen. No, ellos no, bueno, ya sabemos que hay varios que sí levantan la voz y hablan fuerte, pero para ofender no levantan tanto la voz realmente. Y uno como extranjero de pronto eso confunde mucho porque no sabes si de verdad te están ofendiendo o tú lo estás malinterpretando, entonces es difícil. Y tienes que conocer el lenguaje coloquial porque el que te dan en las escuelas está súper bien, ¿no? Te lo aprendes, te digo, te sacas tus buenas notas y tú estás feliz porque dices, ya aprendí el idioma. Y pues cuando vas a la calle, cuando empiezas a hacer lo cotidiano, que ya te estás integrando, te das cuenta realmente que ese lenguaje que viste en la escuela, pues no tiene nada que ver con lo que tú escuchas. Y ahora que comentas eso, yo creo que es ahí donde tenemos que hacer la primera recomendación para poder integrarte, para poder hacer amigos nativos o no, porque también es válido hacer amigos en la comunidad extranjera. Creo que es muy importante precisamente eso, entrar en este mundo, ya sea a través de la vida laboral, a través de actividades extra. Creo que es así como podemos empezar a hacer amistad, aprendiendo esta parte del lenguaje que no te enseñan en la escuela y solo lo puedes aprender cuando interactúas con ellos y cuando vas en la calle y cuando vas abierta a ser amable, a recibir lo que las personas te quieran dar. Y siempre hay alguien amable, porque muchas veces decimos, los europeos o los asiáticos. Son fríos, son groseros, en París nadie nunca sonríe, pero nosotros llegamos con todos nuestros códigos culturales de nuestros países y pensamos que eso va a funcionar aquí. Realmente, si nos vamos a la parte de las recomendaciones, Vero, pues creo que uno es vuélvete observador. Antes de intentar llegar e integrarte de manera forzada a los lugares a los que llegues, vuélvete un buen observador, aprende a escuchar, aprende a ver, no empieces a hablar de inmediato, a menos que te empiecen a preguntar, ahí sí, pero también aprende a escuchar cómo responden entre ellos. Se tiene que volver uno súper observador. Hay que tener también mucha paciencia para poder ir descifrando estos códigos y que vayas siendo aceptado de esta manera. Pues bueno, tienes que ir aprendiendo, pero a base de la observación, de la paciencia, y verás cómo puedes ir integrando esos nuevos códigos, ¿no? Y bajarle un poco a los códigos propios de tu país, porque no te van a funcionar aquí. En el nuevo país no te funcionan. Si no los hace uno a un lado un poco, si no los pone uno en un lugar especial, no hablo de deshacernos de ellos, ni de olvidarnos, ni de volverlos malinchistas, no. Porque además esa es nuestra identidad y no la podemos cambiar, pero sí podemos ser, como tú dices, un poco más prudentes e identificar qué es lo que sí funciona y qué es lo que no funciona. Exacto, o sea, la esencia de nosotros se va a quedar intacta.
lo que somos esencialmente ahí se queda. Pero si nosotros intentamos todas las veces esta forma de responder, de pensar, de accionar frente a las cosas, de reaccionar frente a las cosas, lo hacemos a la mexicana y así no funciona. Eso nos va a traer más problemas de lo que pensamos. Entonces hay que quitar un poquito todo ese bagaje cultural, dejarlo en un solo lugar bien especial, porque cuando regresemos a nuestros países lo vamos a volver a usar. Y al hacer este espacio en nuestro nuevo estilo de vida, nuestra nueva forma de vida, es cuando empezamos a dejar que estos nuevos códigos culturales, estas nuevas formas de relacionarse, comiencen a penetrar ahora sí en nuestra forma de ser y empieza a darse una especie de amalgama diferente entre nuestra esencia como personas, lo que queda que nos funciona de la cultura y todo lo que estamos aprendiendo en esta nueva cultura. Que también depende mucho del contexto. Habrá ciertos espacios en los que precisamente esta identidad latina, que nos gusta bailar, que nos gusta hablar mucho, etcétera, pues pueda ser simpática y eso justo nos permite integrarnos, pero hay que identificar en qué espacios sí y en qué espacios no. Creo que depende de dónde, depende en qué circunstancias. Sí, también. Esto es también a base de volverse un observador, porque si llegas con toda esta explosión latina, esta intensidad con la que vivimos, a pesar de ser introvertidos, aunque no lo creas, llamamos la atención. Nos guste o no, finalmente la tierra no se niega, el origen tampoco. Entonces, una sonrisa nuestra, pues tampoco es tan pequeñita, ¿no? Generalmente, aunque seamos introvertidos, tenemos sonrisas bastante grandes cuando de verdad sonreímos. Entonces, sí llega a ser para estas culturas que son mucho más recatadas en el momento de socializar, un poco incómodo que lleguemos nosotros con nuestras grandes sonrisas, con nuestras carcajadas. Y sí, hay que volverse observador, no dejar de ser uno. Me refiero a la esencia de lo que cada uno de nosotros es, pero sí hay ciertos códigos culturales que aquí no nos van a funcionar y nos van a causar realmente muchos problemas en lugar de ayudar. ¿Cuánto tiempo nos ha tomado en México hacer un amigo? Los amigos no son de un día para otro, no hay un amor a primera vista, no hay una amistad a primera vista, hay buenas relaciones, hay buena interacción, pero realmente para que una amistad nazca y fructifique, se lleva tiempo, entonces hay que aprender a ser pacientes. Y yo creo que también es válido relacionarse con personas de tu misma cultura o que hablan tu lengua. Eso a mí, por ejemplo, me ha funcionado. La mayoría de mis amigos aquí pues son de habla española. Mexicanos, mexicanas principalmente, pero también tengo amigos, amigas que son de otras culturas y que nos entendemos muy bien, no necesariamente solo con los nativos. Creo también que hay que aprovechar las tecnologías. Hoy podemos entrar a las redes sociales y buscar grupos de personas con ciertas características específicas en el lugar que tú vives y esa es una manera de integrarte también, de buscar, relacionarte, de hacer amigos. A mí me ha cambiado completamente la vida aquí en Francia, el hecho de tener amigas con las que yo puedo platicar en español y que he conocido gracias a las redes sociales. Sí, pero las redes sociales sí nos ayudan muchísimo, no solo para mantenernos en contacto con nuestra familia a lo lejos, sino que sí abren la puerta para conectar con las personas de tu mismo idioma, sobre todo cuando te sientes en esta soledad que aún no entiendes a los autóctonos o a otras culturas. Es duro, es muy dura esta parte de la soledad, es muy dura esta parte de no entender esos códigos culturales, pero si tú tienes acceso a la comunidad de tus connacionales o de otros latinos que puedan comenzar a explicarte cómo son los códigos culturales, es mucho más fácil. No significa que esos connacionales tuyos se van a volver tus grandes amigos, pero el hecho es que puedes ir creando una red. Si en algún momento tú necesitas ayuda, tienes a esa red, o si alguno de esos miembros de la red necesita ayuda, tú también se la puedes brindar y van a ver que poquito a poco se van a ir integrando, poquito a poco pues van a ir haciendo amistades realmente. Pero eso es como las flores, plantas la semilla y pues hay que cultivar, cuidar, regar, sacar al sol, pues bueno, igual que una planta. Pero sí, mi recomendación también es acércate al grupo de connacionales
Entonces vas a encontrar de todo, de los que le echan porquería a todo y otros que realmente vas a admirar de escuchar sus historias. Claro, y si no has tenido la oportunidad de empezar a trabajar en el país en el que estás radicando actualmente, también buscar hacer actividades de voluntariado te puede permitir conocer más personas que sean afines a ti, que les gusten las mismas cosas, que tengan los mismos intereses, y esto te va a ir llevando a poco crear tu propia red. Yo les repito, vuélvanse observadores y tengan mucha paciencia. Utilicen las redes sociales para encontrar estos grupos con los que compartan intereses o perfil, y también pues ser abiertos. A veces no nos damos cuenta y criticando al otro diciendo son fríos, son enojones o de tal o cual manera, pues estamos nosotros también manifestando nuestra falta de apertura a las diferencias. Y siempre hay gente amable, siempre hay gente dispuesta a hacer amistad. Todo es aprendizaje en esta aventura que hemos decidido emprender quienes nos encontramos en otro país. Nos despedimos, Ana. Hay que repetir la invitación, sean pacientes, sean observadores y por favor no tomen todo personal, no sean sentiditos, aprendan a observar realmente. Claro que sí, nos envían por favor mensajes si quieren comunicarse con nosotros. Nuestro correo electrónico es lamigraparis@gmail.com. Nos despedimos, Vero. Los mando un besote, cuídense mucho y nos vemos pronto, Vero. Hasta la próxima, besos.